El lago Karachay, en lo profundo de Rusia, es uno de los lugares más peligrosos del planeta, un legado tóxico de la Guerra Fría y la carrera armamentista nuclear. Durante el siglo XX, este lago se utilizó como un sitio de desecho para enormes cantidades de residuos nucleares, convirtiéndolo en un caldero de radiación dañina para la vida. Incluso hoy en día, las aguas del lago Karachay contienen niveles de radiactividad tan altos que compiten con los peores de Chernóbil. Estar cerca de sus orillas por solo media hora podría darte un 95% de probabilidad de exposición a la radiación. 1. La carrera armamentista nuclear y el secreto de la Unión Soviética. En 1945, un evento que cambió el rumbo de la humanidad sacudió al mundo. Estados Unidos lanzó una bomba nuclear sobre Hiroshima, Japón, arrasando aproximadamente 5 millas cuadradas de la ciudad en segundos y causando la muerte de hasta 180,000 personas. Sin embargo, para los sobrevivientes, la pesadilla apenas comenzaba. La radiación, ese enemigo invisible, se propagó silenciosamente, causando enfermedades. Decidido a mantener el ritmo con Estados Unidos en esta escalofriante nueva carrera armamentista, Stalin ordenó la creación de instalaciones nucleares secretas en las profundidades de Rusia, muy por debajo de los montes Urales del sur. Desde 1945 hasta 1948, el complejo nuclear Mayak se construyó en secreto, gracias al trabajo de más de 70,000 criminales de guerra de 12 diferentes campos de Gulag. Pero esto no era una instalación ordinaria. Era la base de una ciudad oculta. Conocida como Chelyabinsk 40, o simplemente Ciudad 40, este lugar fue construido para albergar alrededor de 10,000 trabajadores soviéticos y sus familias, todos comprometidos a mantener el secreto, rodeados de alambre de púas, torres de vigilancia y estricta seguridad. Para el mundo exterior, la Ciudad 40 simplemente no existía. Estaba marcada con un código postal críptico y rodeada de puertas custodiadas. Incluso aquellos dentro de la Unión Soviética sabían casi nada de su existencia. Sin embargo, dentro de esta misteriosa ciudad se gestaba una poderosa misión. Para 1949, los incansables esfuerzos de la Ciudad 40 produjeron el primer rayo, la primera bomba de plutonio de la Unión Soviética. Inspirado por este éxito, Stalin siguió adelante con sus planes, autorizando la construcción de otras 44 ciudades cerradas en toda la URSS. Al igual que la Ciudad 40, estos lugares estaban envueltos en secreto, albergando a ciudadanos que nunca podrían salir y manteniendo a raya a cualquiera del exterior. Pero, ¿cuál fue el costo de esta incesante búsqueda de supremacía nuclear? Décadas después, verdades impactantes sobre estas ciudades secretas y la destrucción ambiental que causaron comenzarían a salir a la luz. 2. El desastre de Kishtim, 1957. En septiembre de 1957, en la ciudad cerrada soviética de Chelyabinsk, 40, ocurrió uno de los incidentes nucleares más graves de la historia, el desastre de Kishtim. Aunque menos publicitado que Chernóbil o Fukushima, esta tragedia ocupa el tercer lugar en la lista de los incidentes nucleares más severos hasta la fecha. Sin embargo, durante décadas, el gobierno soviético lo mantuvo en secreto, ocultando la magnitud y el impacto al mundo. En la urgencia que siguió a la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se apresuró a expandir sus capacidades nucleares, especialmente en los montes Urales, para mantenerse al día en la carrera armamentista con Estados Unidos. A finales de septiembre de 1957, las temperaturas en los tanques de almacenamiento de la planta alcanzaron 662 grados Fahrenheit. Luego, a las 4:20 de la tarde, ocurrió una explosión, lanzando una tapa de concreto de 5 pies de grosor a más de 80 pies de distancia. Alrededor de 80 toneladas de residuos radiactivos se derramaron en el área circundante. Para ponerlo en perspectiva, esta explosión liberó casi la mitad de la radiactividad que luego se mediría en Chernóbil. Aunque aproximadamente el 90% de estos desechos permaneció cerca de la instalación, el 10% del daño humano se liberó en una nube radiactiva que se elevó a media milla de altura y se desplazó hacia el noreste. Solo 11 horas después, esta nube fue detectada a más de 200 millas de distancia en la ciudad de Tumin. En pocos días,
un asombroso total de 20.000 millas cuadradas, abarcando más de 200 ciudades y pueblos, y hogar de más de 200.000 personas, fue contaminado con radiación a niveles que causaron daño a las personas. ¿De cuánto estamos hablando en términos de radiación? En ese entonces la radiación se medía en rads, y solo 5 rads podían dañar los cromosomas de una persona de manera irreversible. Sin embargo, las personas que vivían en los pueblos cercanos absorbieron hasta 300 rads, causando enfermedades por radiación severas. 10 días después, alrededor de 1.500 aldeanos fueron evacuados, pero no se les informó de la magnitud del peligro. Sus hogares fueron reducidos a cenizas, y pueblos enteros quedaron desiertos. Dentro del año se evacuaron 6.500 más de 23 aldeas adicionales. Mientras tanto, estos residentes comían sin saber alimentos contaminados, bebían agua contaminada y vivían en tierras altamente radiactivas. No se crearon registros médicos para estos sobrevivientes, y su salud a largo plazo no fue monitoreada. Dentro de un año, todos los pinos en un radio de 12 millas y media del sitio del desastre desaparecieron para siempre. Sin embargo, el gobierno ocultó todo. La verdad completa no saldría a la luz hasta más de 3 décadas después. Pero el peligro no terminó ahí. La tierra y las aguas circundantes se convirtieron en bombas de tiempo de radiactividad, con el lago Karachay albergando uno de los secretos más peligrosos de todos. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campanita de notificaciones y denle al botón de suscribirse. Significa mucho para mí. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer este programa aún mejor para ustedes. ¿Trato? 3. Los niveles mortales de radiación del lago Karachay. Las consecuencias no se limitaron a la zona de explosión inmediata. Residuos radiactivos no tratados vertidos en el cercano lago Karachay acumularon una asombrosa cantidad de 120 millones de curies de radiactividad a lo largo de los años. Para comparar, Chernobyl liberó alrededor de 185 millones de curies. Pero el lago Karachay contenía concentraciones del isótopo cesio-137, que contamina la Tierra durante cientos de años, a 40 veces los niveles medidos en Chernobyl. Solo estar en su punto más radiactivo podría exponer a alguien a más de 500 rads de radiación en menos de una hora. A principios de los años 60, el lago Karachay, que antes estaba oculto al mundo, comenzó a secarse. Este desarrollo llevó a algunos a esperar que los niveles de agua reducidos pudieran disminuir el riesgo de escorrentía radiactiva. En 1967, tras una temporada inusualmente seca, gran parte del lago se evaporó, revelando sedimentos radiactivos. Este sedimento polvoriento podría ser fácilmente levantado por el viento y llevado mucho más allá de las fronteras del lago. Y no era una simple brisa la que soplaba, era una tormenta de viento. Este poderoso vendaval llevó partículas radiactivas a lo largo de millas de áreas circundantes, cubriendo ciudades, pueblos, hogares y tierras agrícolas. Ante esta creciente amenaza, las autoridades soviéticas iniciaron un esfuerzo masivo para estabilizar el lago Karachay. A partir de 1973, colocaron miles de bloques de concreto en el lecho del lago, trabajando para reducir la propagación radiactiva. Sin embargo, durante años mantuvieron la extrema contaminación del lago en secreto. No fue hasta 1989, 3 años después de la explosión en Chernóbil, que el gobierno finalmente desclasificó la historia del lago Karachay. La ciudad secreta cercana, conocida como Ciudad 40, fue formalmente reconocida en 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, y fue renombrada Ozersk. Hoy en día, los descendientes de los trabajadores soviéticos originales viven en esta región, marcada para siempre por su pasado radiactivo. Sabiendo lo que acabas de escuchar, ¿te atreverías a acercarte a un lugar como el lago Karachay? Déjanos saber en los comentarios. 4. Las causas del desastre de Kishtim. Sin embargo, por peligroso que se volviera el lago Karachay, los orígenes de esta pesadilla se remontan a un sistema clandestino construido sobre secretos y atajos. El concepto de ciudades cerradas no nació en la Unión Soviética. De hecho, se realizó por primera vez en Estados Unidos con la ciudad de Richland, que fue construida alrededor de la planta nuclear de Hanford,
la misma instalación que produjo plutonio para la bomba lanzada sobre Hiroshima. Espías soviéticos interceptaron detalles de Richland y Stalin pronto implementó la misma estrategia encubierta. Pero esto era solo parte de la inteligencia que obtuvieron. Los soviéticos también habían adquirido una gran cantidad de investigación nuclear a través de espías infiltrados en el Proyecto Manhattan, la operación que creó la primera arma nuclear del mundo. Sin embargo, incluso con este conocimiento robado, los científicos soviéticos enfrentaron brechas críticas en la comprensión de la física nuclear. Bajo presión para reducir costos, los líderes de la planta soviética se vieron obligados a comprometer la seguridad y la protección de los trabajadores. La capacitación era mínima. Los protocolos de seguridad radiológica prácticamente no existían y el monitoreo era esporádico. Los trabajadores a menudo se veían obligados a manejar derrames radiactivos sin ningún equipo de protección, usando sus manos desnudas. Los 7 reactores principales de la planta Mayak dependían de sistemas de enfriamiento de agua de ciclo abierto, extrayendo agua directamente del lago Chiseltash y del río Techa. El agua circulaba a través del núcleo del reactor y luego, sin ningún tipo de filtración o tratamiento, se liberaba de nuevo en estas mismas fuentes. Esto expuso millones de galones de agua a niveles peligrosos de radiación, contaminando el mismo agua que los residentes de la secreta Ciudad 40 usaban para beber y bañarse. Aún peor, los pueblos río abajo a lo largo del río Techa, hogar de más de 28,000 personas, también dependían de estas aguas, sin saber que estaban consumiendo agua altamente radiactiva. Para acelerar la producción de plutonio, los líderes soviéticos no pensaron mucho en la eliminación de residuos radiactivos, lo que llevó a una contaminación extrema. En los primeros años, la gestión de residuos fue prácticamente ignorada. Solo después de que el daño ambiental se volvió innegable, los funcionarios cambiaron a la eliminación. Y no fue hasta 1953, 5 años después de la apertura de Mayak, que comenzaron a almacenar adecuadamente los residuos de alto nivel en tanques de acero inoxidable subterráneos, cada tanque rodeado de concreto de 5 pies de grosor. Estos tanques, en total 20, estaban diseñados para contener hasta 1.600.000 galones de residuos radiactivos, equivalente a más de 2 piscinas olímpicas. Pero, ¿cómo fue la vida para las personas que vivieron y trabajaron allí, sin saber que estaban de pie al borde de este lago tóxico, rodeados de secretos que, en última instancia, darían forma a su destino? 5. El impacto en la vida alrededor del lago. Imagina un lugar tan tóxico que incluso el aire parece contener la respiración, una zona donde la vida no puede sobrevivir. Los niveles de radiación alrededor de este lago son tan severos que han aniquilado toda forma de vida. Los pájaros ya no vuelan sobre sus orillas, los peces no pueden nadar en sus aguas, e incluso las malas hierbas más resistentes han sido quemadas de sus orillas. La tierra es estéril, con árboles sin vida que se erigen como testigos silenciosos de un paisaje que alguna vez prosperó. Hace décadas, esta área era un ecosistema vibrante, rico en bosques y vida silvestre, pero hoy es un yermo desolado. Es una vista que invita a una reflexión. ¿Se podría haber prevenido esta desolación? La vacuidad alrededor del lago Karachay no es solo un recordatorio del daño que puede causar la radiación. Es una advertencia clara de lo que sucede cuando la negligencia ambiental se descontrola. Este paisaje silencioso habla volúmenes sobre el verdadero costo de la imprudencia. 6. Historias de quienes se acercaron demasiado. Para los trabajadores y locales alrededor del lago Karachay, los riesgos para la salud humana eran un secreto muy bien guardado. ¿Cuántos de ellos se dieron cuenta, mientras realizaban sus tareas diarias, de que estaban de pie al borde de uno de los lugares más radiactivos de la Tierra? Muchos que trabajaron o simplemente pasaron por allí estaban completamente inconscientes del peligro invisible que acechaba cerca. Para la mayoría, parecía un día más en el trabajo, hasta que dejó de serlo. Sus vidas se construyeron en una comunidad donde el silencio era obligatorio, un lugar donde el gobierno ocultaba verdades críticas sobre los riesgos para la salud que enfrentaban. Muchos recibieron solo una protección mínima, a veces nada más que ropa básica, sin una explicación real para las enfermedades debilitantes que pronto comenzaron a manifestarse. 7. Los esfuerzos de la Unión Soviética fueron en vano.
En un intento por contener el legado tóxico del lago Karachay, los ingenieros soviéticos idearon un plan para sellar los residuos radiactivos bajo una gruesa capa de concreto. A partir de los años 70, vertieron miles de bloques de concreto en el lago, creando una barrera que esperaban mantendría contenida la peligrosa mezcla. Durante años, esta tapa de concreto fue vista como una solución, pero con el tiempo, los límites de esta solución rápida se hicieron evidentes. Comenzaron a formarse grietas, permitiendo que la radiación se filtrara, rompiendo la capa protectora y extendiendo la contaminación al entorno una vez más. La barrera de concreto nunca fue diseñada para soportar la presión constante y la naturaleza corrosiva de los materiales radiactivos enterrados debajo. Era una solución temporal a un problema permanente, un recordatorio de las increíbles fuerzas encerradas bajo la tranquila superficie del lago Karachay. Hasta el día de hoy, a pesar de los esfuerzos adicionales de contención, la radiación persiste en la zona, planteando riesgos continuos para la Tierra y para los pocos que se aventuran cerca. El lago sigue siendo un monumento silencioso a las consecuencias de soluciones apresuradas y al poder subestimado de la naturaleza para reclamar lo que el hombre intentó enterrar. 8. Los esfuerzos modernos de monitoreo. Hoy en día, el lago Karachay está rodeado de sistemas de monitoreo diseñados para mantener una vigilancia constante sobre su amenaza radiactiva persistente. Después de décadas de secreto y devastación ambiental, el gobierno ruso ha instalado equipos especializados para rastrear los niveles de radiación, con el objetivo de prevenir la propagación de la contaminación. Estos sistemas, equipados con sensores y alarmas, actúan como centinelas, midiendo continuamente la radiación en la zona para alertar a las autoridades si se detectan fugas o aumentos peligrosos. Alrededor del lago, señales de advertencia alertan a cualquiera que pueda acercarse sobre los riesgos para la vida que aún acechan bajo su superficie. Pero a pesar de estas precauciones, el lago Karachay sigue siendo una fuerza que resiste la contención. La radiación continúa filtrándose desde las profundidades del lago, y las capas de concreto, aunque extensas, solo pueden contener una parte de su poder tóxico. El lago es un recordatorio de las cicatrices indelebles dejadas por los residuos nucleares, un peligro que la tecnología por sí sola no puede neutralizar completamente. Este monstruo en la wilderness rusa puede estar bajo vigilancia, pero su amenaza perdura. Una historia cautelar sobre las consecuencias de los residuos radiactivos descontrolados. A pesar de estos esfuerzos de alta tecnología para mantener el lago Karachay bajo control, no es el único cuerpo de agua peligroso en la Tierra. Otros lugares alrededor del mundo albergan peligros igualmente escalofriantes, si no más coloridos, bajo sus superficies. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.